psicoterapia, aplicaciones de la medicina mente-cuerpo, y esto de la medicina mente-cuerpo es fundamental, ya lo vamos a ir viendo. Está mi currículum, pero bueno, ya les platiqué de manera general a qué me he dedicado. Tuve muchos años en recursos humanos, publiqué los libros El proceso de convertirse en líder, que es una novela de liderazgo, está en Trillas, Desarrollo humano en las organizaciones, Acompañamiento psicológico, una visión humanista, que fue el modelo que desarrollamos en La Salle, Desarrollo humano en las organizaciones y acompañamiento, y otro libro que se llama Acompañamiento, una visión humanista. También publiqué un libro que se llama Gestión y Desarrollo del Potencial del Capital Humano, una visión humanista, y Desarrollo Humano y Mindfulness, una visión del crecimiento interior. Esos están publicados en la web y los pueden bajar. Les recomiendo el de Desarrollo Humano y Mindfulness para fortalecer algunas ideas de humanismo y mindfulness. Y quienes están en recursos humanos, les recomiendo el libro de Gestión y Desarrollo del Potencial del Capital Humano. Es muy práctico y al final trae incluso muchos cuestionarios que se pueden utilizar de manera práctica para trabajo ahí en las empresas. Entonces, ese se los recomiendo a quienes están en recursos humanos. Bueno, pues sí, participé en muchísimas tesis de licenciatura y posgrado, en muchos exámenes, etcétera, de exámenes de graduación. Y actualmente pues solo me dedico ya al sistema Mindfulness. Todavía colaboraba este año con la NAHUAC y la Ibero, pero ya no. Ya decidí que mis últimos 10, 15 años de vida ya no sea trabajando para instituciones o empresas, ¿no? Entonces ya solo trabajo en mis propias actividades. Bueno, esta es la constancia que me dio el Instituto Mexicano de Mindfulness como certificado por haberme formado con ellos. Aunque ellos no me enseñaron la práctica de la meditación, simplemente fue para tener una certificación para las empresas en general. Yo practico meditación desde los 17, 18 años. Vamos a empezar por comentar algo interesante, ¿no? ¿Por qué me preocupa y me interesó siempre este tema de la psicología? Y es que las principales fuentes de donde vienen nuestros problemas humanos, y hoy muy claros están marcados en nuestro tiempo, es el estrés, el miedo, la ansiedad y la depresión. Todo lo demás son inventos chinos, ¿no? Yo no creo en las enfermedades mentales ni toda esa clasificación diagnóstica. Fundamentalmente, las personas tenemos estos problemas o tenemos un fuerte estrés, que además es la base de todo. Tenemos miedos de muchos tipos, tenemos ansiedad y tenemos depresión. Ya que se nos deschaveta la cabeza y todo, eso es otro asunto que puede obedecer a otros problemas de los que ya hablaremos. Pero, ¿cómo empieza mi interés en la práctica de la meditación y el estudio de la conexión mente-cuerpo? Cuando tenía yo precisamente esa edad. Ahí estoy en una foto cuando estaba yo 20, 21 años en la universidad. Bueno, ahí estoy en una excursión en Baja California. Y a la derecha está el doctor Jacobo Grinberg, que se han ido a hablar de él, fue mi maestro y fue quien me introdujo a estos temas de la conexión mente-cuerpo. El doctor Jacobo se ha puesto de moda, no sé por qué lo han puesto de moda, pero bueno, fue un hombre muy erudito. Le escribió más de 50 libros, desapareció, no sabemos qué le pasó. Si lo secuestraron los ovnis o se los llevaron los de la NASA o el FBI, ¿lo saben? O se fue a otra dimensión, pero a los 48 años de edad, muy joven, desapareció el doctor Jacob. Pero bueno, él fue un importante pionero de los estudios de la conexión mente-cuerpo aquí en México y en el mundo. Su obra es reconocida en muchas universidades importantes, se estudia mucho de su obra. Y con él, pues, nos dio la oportunidad de introducirnos en la meditación, en la práctica. Él incluso escribió un libro que se llama Meditación autoalusiva, se llama su enfoque. Estudioso también del chamanismo desde una visión científica y de fenómenos paranormales. Todo un personaje, el doctor. Pues a él le debo, digamos, la inquietud por meterme a fondo en esto, aunque ya desde antes de entrar a la universidad estaba yo inquieto por estos temas. Con el doctor también empezamos a conocer y se fueron desarrollando posteriormente a lo largo de los años 70 y 80 nuevas ciencias, ¿no? Empezando por lo que conocemos como las neurociencias, el biofeedback, el neurofeedback, la química o bioquímica del cerebro, la neuroanatomía funcional y la psicofisiología son las principales neurociencias.
que hoy tienen tanta importancia. Se han ido agregando otras como la neuroendocrinología, la psiconeurocardiología y la psiconeuroinmunología, que junto con la epigenética pues forman un campo muy interesante de ciencias nuevas y disruptivas, ¿no? Donde ya no es posible que dejemos de lado la importancia que tiene la mente en la salud y en la enfermedad y en general en toda nuestra manera de vivir, ¿no? Y además se agrega la física cuántica, que ha venido a reforzar el estudio de la conciencia, que fue el tema central del doctor Grimberg, de entender cómo funciona la conciencia humana. Y bueno, también en los años 60, 70 surgió el campo de lo que conocemos hoy como la medicina mente-cuerpo, que integra aquellas disciplinas que buscan la salud a través de la atención mental, por eso se llama medicina mente-cuerpo. Y ahí surgieron pues mindfulness, técnicas cognitivo-conductuales, la relajación muscular progresiva, como la que desarrolló el método Silva, técnicas de respiración, la bioenergética, la biodescodificación y muchos de estos campos modernos, contemporáneos, integran lo que hoy se conoce como la medicina mente-cuerpo. Muy bien. Y aquí juega un papel muy importante precisamente el doctor Herbert Benson como promotor de la medicina mente-cuerpo. Él fue un cardiólogo que se formó en el Hospital General de Massachusetts, aunque también trabajó para importantes universidades, incluso en la Escuela de Medicina de Harvard. Él fue de los primeros que hizo estudios científicos de cómo la relajación y la meditación contribuyen a la salud, especialmente a los problemas cardiovasculares, que es lo que él estudiaba. Pero de ahí se fue generando mucho más estudio sobre estos temas, ¿no? Y bueno, lo que puede concluirse, digamos, de la medicina mente-cuerpo, entre otras conclusiones importantes, son estas, ¿no? Aunque hablemos de miedo, hablemos de depresión, de ansiedad, en esencia todas son variantes de estrés, entendiendo el estrés como aquello que altera, ¿verdad?, el equilibrio mente-cuerpo, ¿verdad?, en las personas. Entonces el estrés es como la esencia de los problemas que tenemos de salud integral en general, ¿no? Mental, emocional y físico. Y entonces esta disciplina, esta área de estudio concluyó esto, ¿no? Dice, cuando se está bajo estrés, el cuerpo es bombardeado por hormonas que alteran fuertemente el estado de ánimo. Y esto también lo vino a validar la doctora Candy Per, una doctora en biología molecular que lamentablemente falleció recientemente, joven, ¿no? Tenía 60 y tantos años, no era muy grande la doctora, pero su trabajo fue promovido al premio Nobel. No lo ganó, pero sí ganó un premio muy importante en Estados Unidos. Pero bueno, habla de la calidad de su trabajo. Fue de las primeras que estableció la teoría que se conoce como química de las emociones, de la que hablaremos después, porque crea un puente muy interesante entre el pensamiento y precisamente la actividad del cerebro y cómo químicos específicos viajan por el cuerpo. Ella lo dice de esta manera muy interesante, y lo vamos a ver después, pero dice, el subconsciente o la mente está en todo el cuerpo. Imagínense esa frase. La mente está todo en el cuerpo, dice la doctora Candy Per. No lo está diciendo un maestro acá de meditación o espiritual, lo está diciendo una candidata al premio Nobel. Y lo repito, la mente está en todo el cuerpo. Eso es muy especial, ¿no? Bueno, estas situaciones tienden a pasar rápidamente. El cuerpo está preparado para responder a situaciones de peligro de esta manera, idealmente, ¿verdad? En la sociedad moderna la respuesta fisiológica es similar, pero las situaciones cambian. Ya el estrés que vivían nuestros ancestros, pues ya es muy diferente. Ellos sufrían estrés por amenazas de un animal, de peligro, alguna situación así, de una cuestión también natural, ¿no? Por la lluvia, por el fuego, las inundaciones, pero ellos vivían de alguna manera, podemos decir, amenazas reales. Nosotros no, nuestras amenazas son más psíquicas o más sociales y culturales, ¿no? Decimos que nos amenaza más y por eso nuestro estrés es más complicado, porque el de nuestros ancestros era un estrés que desaparecía tan pronto desaparecía la amenaza, pero el nuestro no. Estamos amenazados por cuestiones de finanzas, cuestiones emocionales, sociales, etcétera, ¿no?
lo que mantiene a nuestro cuerpo alterado. También de esta misma disciplina se llega entonces a la conclusión de que es determinante la calidad de las emociones en la salud y en la enfermedad. Esta fue una suposición, incluso Freud fue de los pioneros, ¿no?, en hablar de la medicina psicosomática, que hoy tiene mucha importancia, pero en aquella época se hablaba de que algunos síntomas físicos tenían relación con problemas psicológicos. Hoy podríamos decir que el 100% de los síntomas físicos tienen que ver con emociones, que no quiere decir que sea la única causa, por supuesto, ¿no? Hay muchos factores que causan un problema de salud, pero siempre hay una carga emocional y en muchos es el principal factor que desencadena un problema de salud. Toda la salud se deteriora porque gastamos mucha energía en las defensas del cuerpo. Cuando vivimos en un estado de sobrevivencia, ¿verdad?, nuestro cuerpo vive alterado y eso trae como consecuencias alteraciones anímicas. Y veremos cómo eso también se conecta con lo que llamamos los trastornos mentales, porque mientras que todavía la psiquiatría clásica sigue pensando que hay problemas en el cerebro y por eso se enferma la mente, en realidad no. El cerebro se altera por problemas de la mente, es al revés. Que no quiere decir que no haya problemas de origen, ¿no? Obviamente, a través de un daño, un traumatismo craneoencefálico, adicciones, ¿verdad? O problemas de origen como genéticos, como por ejemplo el autismo, el Asperger, el síndrome de Down. Entonces, si hay problemas donde el cerebro no funciona bien, pues la mente tampoco. Pero muchas de las llamadas enfermedades mentales no lo son, ¿no? Y eso lo dice desde hace 70 años el movimiento de conocido como la psiquiatría social, que encabezó Thomas Szasz allá en Estados Unidos. Bueno, pero por otro lado, ¿qué nos facilita la salud? Un sueño reparador, por supuesto, ¿verdad? Todos sabemos. El movimiento, el ejercicio, la respiración consciente, que es algo que casi no practicamos y que forma parte de las actividades mindful. Obviamente tomar el aire, el sol, el aire puro, una alimentación equilibrada, eso siempre será importante, pero en especial la capacidad de vivir en el presente. Esto es fundamental. Y los psicólogos humanistas lo enfatizaron mucho, aunque luego no nos decían cómo lograrlo, pero subrayaban todos, ¿no? Rogers, Maslow, Viktor Frankl, Rollo todos, vivir el presente saludable. Sí, pero como llegamos al presente. Entonces hay evidencia científica y es muy importante que se publican en revistas indexadas y todo, muchas investigaciones de que la práctica de meditación o de atención plena, que mindfulness se traduce como atención plena, contribuyen a manejo del estrés. Hay cambios positivos reales en el cerebro documentados con investigación sofisticada, mejora el sistema inmunológico, hay un mayor bienestar psicológico y una sensación de bienestar general. Entonces hay fundamentos y ahorita vamos a ampliar un poco esta información. Entonces sí se puede, digamos, mejorar significativamente, se puede mejorar las funciones del cerebro practicando mindfulness. Porque de hecho no es una capacidad como que adquirimos, sino la tenemos de origen, pero la desarrollamos. Incluso hay quien la tiene muy desarrollada de manera muy natural y casi todos los niños tienen la capacidad de atención plena, pero la van perdiendo con el tiempo, ¿no? Pero puede reentrenarse, que es lo interesante del asunto, ¿no? Bueno, ahora, esta foto que ven es del que, por decirlo así, acuña el término mindfulness como movimiento, aunque, bueno, la palabra mindfulness aparece desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la literatura. No la inventó John Kabat-Zinn, pero digamos que él es el que desarrolla el movimiento en la academia, al menos en Massachusetts. Él es doctor en, si no me equivoco, en cuestiones biológicas. Él no es médico, pero es en ciencias de la salud y colaboraba con la Universidad de Massachusetts, con la escuela de allá de medicina, estudiando el tema del estrés. Él se inicia en las prácticas de mindfulness y empieza a llevar estas prácticas a los cursos, a los talleres, sobre todo con las personas que sufrían mucho estrés, pacientes que estaban hasta desahuciados, no había una sola medicina que les ayudara,
Y él entonces empieza, él que tenía muchos años practicando mindfulness, y lo lleva a la Escuela de Medicina en sus talleres, y allí surge en el 79, se da el primer MBCR, que es el Mindfulness Based Stress Reduction, ¿no? El primer taller de reducción del estrés basado en mindfulness en 1979. Y John Kabat-Zinn definió esta disciplina de mindfulness como la conciencia no enjuiciadora que se despliega momento a momento, la cual se cultiva prestando atención de una manera específica en el momento presente y de la manera menos reactiva y enjuiciadora posible, y con la máxima apertura del corazón. Es una definición, hay muchas definiciones, pero a mí se me hace muy completa y yo diría hasta bella, porque nos muestra lo que buscamos con la práctica de mindfulness. En primer lugar, la práctica nos lleva a observarnos. Y ahorita haremos 3 ejercicios hoy. Haremos la meditación, la respiración abdominal y los drops. Haremos escaneo corporal y meditación sedente. Aquí ahorita lo vamos a ejemplificar. Pero bueno, las prácticas mindfulness lo que buscan es eso, que estemos en ese momento, por decir así, parando la mente racional. No podemos poner la mente en blanco, eso es absurdo, pero sí la mente racional, dejar de analizar, de enjuiciar y simplemente observar lo que ocurre. Ese es uno de los primeros puntos fundamentales de mindfulness, dejar de enjuiciar, permitirnos observar lo que está ocurriendo, momento a momento. Y dice, y se cultiva poniendo atención de una manera específica, donde en el momento presente y de una manera no reactiva ni enjuiciadora, ¿no? Eso es lo que busca. ¿Y por qué dice con la máxima apertura del corazón? Bueno, porque ponemos también nuestra emoción en ello. No solo es nuestra atención desde el punto de vista cognitivo, sino también desde el punto emotivo. O sea, unimos mente y corazón al presente. Esa es la definición, ¿no? Y empezamos con nuestro